Hace un par de años atrás, antes de la pandemia, me tocó hacer una evaluación en Antofagasta, un estudio que nos habían solicitado sobre la situación migratoria que estaba ocurriendo en esa ciudad. Antofagasta, una ciudad en el norte de Chile, minera, y estábamos muy entusiasmadas con una colega de llegar ahí, ¿no? Y poder entender un poco qué es lo que estaba pasando. Llego al aeropuerto, obvio, me tomo un taxi al lugar donde teníamos que encontrarnos, y en el taxi empiezo a hablar con el chofer, algo que es absolutamente común, ¿no? Y que probablemente lo hacemos todos. Y el chofer me empieza a preguntar las cosas de rigor, ¿no? Por cuánto tiempo venía, si venía a turismo, venía a trabajar, y empezamos a conversar, y de pronto me empieza a contar de que la ciudad realmente había cambiado brutalmente. En los últimos años era otra ciudad, otra Antofagasta, que era una ciudad mucho más violenta, más insegura, que ya no se podía caminar tranquilo por las calles, que había que estar pendiente porque en cualquier momento te podían robar, y que estos cambios tenían que ver con que habían llegado en el último tiempo muchísimos migrantes. Yo soy socióloga de formación y entonces tengo una deformación de prender absolutamente todas las antenas en las conversaciones y estar muy pendiente, ¿no? De las palabras, de los gestos, de los silencios, de lo que empieza a contar las personas. Entonces me pongo en modo entrevista, sin querer, pero es una cosa media natural. Y cuando me dice esto, ¡pum!, captura completamente mi atención y entonces empiezo a preguntarle, ¿no? Y me cuenta una historia y me dice, lo que pasa es que hace un par de semanas encontraron un auto tirado en la playa con un cadáver en el maletero, algo que era evidentemente muy violento, ¿no? Y con un disparo en la cabeza. Y entonces me dice que había una pareja que estaban de novios y al hombre de la pareja lo meten preso por algo que había hecho. Y entonces la mujer de esta persona lo espera por un tiempo, pero después, bueno, obviamente conoce a otra persona, ¿no? Y empieza a salir con otro chico. El que estaba en la cárcel se entera y, herido en su masculinidad, decide contratar a alguien para que lo mate. Y entonces contrata a un sicario. Y el sicario va, lo detiene al tipo, bueno, le pega un balazo, lo mete en la maleta del auto y abandona el auto en la playa. Noticias, qué sé yo, una situación como bien compleja. Y entonces le pregunto, digo, chuta, qué difícil, ¿no? Digo, ¿y esta persona era extranjera? ¿Era migrante? ¿El que estaba en la cárcel? Y me dice, no, era chileno. Ah, entonces el sicario probablemente era la persona extranjera. No, él era chileno y vivía en una población por acá cerca. Digo, la mujer entonces era inmigrante. Dice, no, sí, también era chilena. Ya la última persona que me quedaba era la víctima, ¿no? Digo, la víctima, chico que había llegado y que se había enamorado de esta mujer, era migrante. No, sí, también era chileno. Y entonces me quedo con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y cómo se activan y reactivan los estereotipos, ¿no? Y cuando se instalan estas ideas de personas migrantes, violentos, que traen el crimen, ¿no? Que traen la inseguridad, llega un minuto en donde da exactamente lo mismo el dato, donde da exactamente lo mismo qué es lo que sucede, la realidad, lo que ocurre, ¿no? Sino que ya cualquier elemento, cualquier cosa, incluso aunque no exista, va reafirmando esta representación y este estereotipo. Y esto no es algo nuevo, no es algo que haya surgido hoy día con la migración de hoy día. Si uno va un poquito más atrás, yo llevo haciendo estudios e investigación sobre migraciones ya desde hace algún tiempo. Cuando partí haciendo investigación, trabajé con la comunidad peruana que había llegado a Chile por allá por los 90. Y también digamos, dentro de las preguntas de investigación, ¿no? Cuáles eran las representaciones y cuáles eran los tipos de conflictos que había con la población chilena. Aparece también formas de representación, ¿no? Como prejuicios, estereotipos y discriminaciones hacia la población peruana, que eran muy bulliciosos, ¿no? Que tomaban mucho los fines de semana porque trabajaban toda la semana y entonces el fin de semana desborde total y hacían las medias fiestas y no se podía convivir con ellos porque si uno los tenía de vecinos, entonces eran personas que se portaban mal, que hacían escándalos hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no? Muy bulliciosos.
Después con la migración colombiana también pasó algo similar, ¿no? No, es que los colombianos llegan y son narcotraficantes, y uno los ve en las calles y están traficando drogas. Y las mujeres ni les cuento, ¿no? Unas representaciones, unas mujeres hipersexualizadas, habían algunas frases como típicas, ¿no? Que vienen a quitar a los maridos. Entonces, todas estas representaciones, ¿no? Finalmente, ¿de dónde vienen y qué es lo que nos dicen? Lo interesante es que empezamos a construir estas representaciones a partir de diferencias que establecemos con aquellas otras personas que están, ¿no? De otro lado. Y tiene que ver mucho más con cómo nos vemos a nosotros que cómo se comportan o son los otros. Tiene que ver con la forma en cómo queremos representarnos en nuestra comunidad. Ser ordenados, ser tranquilos, ser responsables, ¿no? Ser seguros, ¿sí? Aquí no hay violencia, nosotros no somos violentos, como se nos ocurre, la violencia la trae el otro, ¿no? Entonces, empiezan a funcionar a partir de estos mecanismos de diferenciación. Y vamos así construyendo esta idea, ¿no? De una comunidad homogénea y casi perfecta, ¿no? Un proceso como de blanqueamiento un poco de la comunidad. El problema es que estas diferencias, ¿sí? Que establecemos empiezan a transformarse en desigualdades, ¿no? El problema no es la construcción de diferencia en sí mismo, somos todos distintos y por supuesto que usamos estas categorías de diferenciación. Pero cuando esa diferencia se transforma en una justificación para la desigualdad, es cuando estamos en problemas. Y estas desigualdades tienen que ver con estructuras sociales más complejas, no son antojadizas, ¿no? No son desigualdades antojadizas. Tienen que ver con sistemas complejos como el género, como la clase, ¿no? Como los procesos de racialización, ¿no? Y las construcciones de diferencias nacionales. En otro estudio, también por allá, mediados de los 90, principios del 2000, era un estudio con comunidades peruanas también, ¿no? Y me interesaba mucho la inserción de las mujeres peruanas en Chile, en Santiago. Y los datos que teníamos es que las mujeres se insertaban en el trabajo doméstico y trabajaban mayoritariamente las mujeres peruanas, independiente del nivel de educación, ¿no? Podían ser profesoras, enfermeras, universitarias, lo que quieran, pero terminaban en su gran mayoría en el trabajo doméstico. Entonces, ¿por qué estaba ocurriendo esto? Los datos, ¿no? Y la revisión de la literatura nos decía que se producía un reemplazo natural. Las mujeres chilenas, que antes habían migrado desde el campo a la ciudad, muchas mujeres indígenas, habían entrado al mercado laboral, que es la primera puerta de entrada, ¿no? El trabajo doméstico, pero después con el paso del tiempo iban saliendo. En la medida en que sus hijos y sus hijas tenían mayor acceso a la educación, preferían otro trabajo, porque el trabajo doméstico es un trabajo muy poco valorado socialmente. Y entonces, como iban saliendo, entraban las mujeres migrantes. Y esa era como la hipótesis. Y entonces vamos a hacer las entrevistas. Y decía, bueno, pero aquí tiene que haber algo más. No es solamente un reemplazo en el mercado del trabajo. No soy economista, entonces trato como de buscar otras causas. Y vamos a preguntarle a los empleadores, ¿por qué prefiere usted contratar a una mujer peruana y no a una mujer chilena hoy día, ¿no? Finales de los 90? Y la respuesta fue, en corto, porque las mujeres peruanas tienen más actitud de nana. Así. ¿Qué significa eso? ¿No? Y por supuesto, volver a preguntar. Y es que la mujer peruana no alega cuando uno le pide un trabajo. Se porta mejor, ¿sí? No me pone mala cara si yo le pido algo. Hace lo que yo le pido, ¿sí? Tiene más actitud enana. Esto lo podemos interpretar, ¿no? Y leer como es una mujer que ocupa más fácilmente ese lugar de subordinación que requiere el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es una categoría bien particular dentro del mercado laboral, puesto que requiere personas específicas que logren ocupar lugares de subordinación en el fondo, porque es un trabajo donde se pierde el espacio público, ¿no? El espacio propio, ¿no? Y se pierde el tiempo propio. La trabajadora doméstica, sobre todo puertas adentro, no es dueña de su tiempo, no es dueña de su espacio. Y tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres campesinas, mujeres indígenas y hoy día mujeres migrantes. Entonces acá vemos también cómo estas representaciones sobre la migración van
reproduciendo, ¿no?, las desigualdades y las diferencias. Y el género ahí se articula fuertemente con los procesos de racialización, se intersectan, se cruzan y construyen, digamos, estructuras que son mucho más complejas de resolver. Decía que estas desigualdades, cuando ponen en jerarquías, ¿no?, y en relaciones de poder, es cuando tenemos problemas más serios, ¿no?, problemas de discriminación, problemas de exclusión, problemas de racismo. Y además cuestiona, ¿no?, e introduce un problema que es mucho más complejo, que es un problema donde no nos reconocemos entonces como iguales, ¿no? Es tan fuerte esta distinción jerárquica que ese principio de igualdad, que es base constitutiva de la sociedad moderna, se pone en entredicho, ¿sí? Y resulta que parece que no tenemos los mismos derechos y parece que no somos tan iguales, ¿no? Entonces, todas estas diferenciaciones, todas estas jerarquías, todas estas desigualdades terminan mermando principios básicos como son la igualdad en nuestras sociedades. Y entonces, a partir de eso, se justifica la exclusión, se justifica, ¿no?, la segregación, la guetificación muchas veces en espacios urbanos. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo? Y esta es una pregunta que la tenemos que hacer constantemente, ¿no? ¿Cómo logramos salir de estas formas de representación y de jerarquía social y de desigualdades? ¿Cómo volvemos o cómo retomamos un camino hacia construcciones más igualitarias de sociedades? ¿Y cómo nos planteamos vivir juntos, entonces, en sociedades que son crecientemente diversas? ¿Sí? Y cuando digo crecientemente diversas es porque esa diversidad va a seguir avanzando, ¿sí? Va a seguir profundizándose y vamos a seguir teniéndola todos dentro de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar y para poder responder a esa pregunta de vivir juntos, ¿no? Vivir juntos en comunidad a partir de las diferencias que tenemos? Y acá no hay que inventar la rueda. O sea, bueno, tenemos que en parte inventarla, pero también hay experiencia acumulada que se ha venido desarrollando, no solamente afuera, internacionalmente, sino también en Chile. Ver cómo somos acá en Chile, cuáles son nuestras condicionantes sociales, culturales, políticas que tenemos para poder responder a esa pregunta de cómo vivir juntos en contextos crecientemente diversos. Y algunos elementos, ¿no?, que nos dice la literatura internacional, las experiencias internacionales y también la reflexión en torno a la experiencia que tenemos en Chile. En primer término, es que la migración es parte del proceso de globalización. Son fuerzas estructurales tan grandes que movilizan a las personas. La gente no se mueve porque quiere moverse, es porque hay transformaciones económicas, hay transformaciones profundas en los mercados laborales. El desarrollo del capitalismo, como lo conocemos hoy día, genera condiciones de atracción de población, ¿no? Las desigualdades a nivel entre el norte y el sur existen y se profundizan. Esas desigualdades que son estructurales movilizan entonces a personas que en su legítimo derecho buscan otras oportunidades de vida en países con más desarrollo. Pero también hay condiciones demográficas, ¿no? Nacen cada vez menos niños en las sociedades más desarrolladas. Y eso significa, como nacen menos niños, cada vez hay menos población en edad de trabajar. Y las economías no logran sobrevivir con menos gente, entonces necesitan cada vez más personas. Entonces, por eso digo, son elementos estructurales, sociales, económicos, demográficos, que hacen que la gente va a seguir migrando, ¿no? Es parte del proceso de globalización. Y por lo tanto, Chile, en el contexto latinoamericano, va a seguir atrayendo a personas migrantes de distintos lugares, de distintos países, de distintas regiones. Ese es un primer lugar. El segundo es que en materia internacional hemos avanzado. La normativa internacional de derechos humanos ha logrado establecer condiciones, ¿no?, básicas, acuerdos, ¿sí? Y uno de esos acuerdos muy importantes es la protección de los derechos de todas las personas, independiente del color de piel, independiente del género, independiente de la nacionalidad, independiente si tiene o no tiene papeles, ¿sí? Somos seres humanos y los estados deben asegurar la protección de los seres humanos independiente de cualquier otra cosa. Y en eso los estados se han comprometido. El desafío es, firmamos estos acuerdos, pero los tenemos que traer a la
las legislaciones nacionales, a las decisiones de las políticas públicas, a los municipios, ¿no? Que todos estos acuerdos internacionales y todas estas cosas maravillosas que suenan, ¿no? en este sistema internacional realmente se haga carne en las decisiones políticas que se toman día a día. Un tercer elemento es que las políticas migratorias han estado focalizadas principalmente en definir quién entra y quién no entra, en la frontera, situada ahí, en la frontera. Y que si entra por paso habilitado o no habilitado, si es que se va a regularizar o no, pero siempre en la frontera. El desafío que tenemos es que esa política migratoria realmente se haga cargo de lo que pasa adentro, ¿no? De la acogida, de cómo hacemos para que las personas que llegan tengan las condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Y puedan los chicos ir al colegio y participar, los adultos en el trabajo, en igualdad de condiciones, con sueldos dignos, ¿no? Con condiciones laborales dignas. Entonces ahí hay un campo de trabajo, digamos, que estamos al debe y que debemos seguir profundizando. Un tercer elemento, y esto yo creo que es una de las enseñanzas que nos deja la pandemia, es la importancia, y en coherencia y en lógica, digamos, con los derechos humanos, ¿no? La importancia de las políticas universales, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo tuvimos con el proceso de vacunación, donde se vacunó a todas las personas, porque se entendió que es una política pública, universal, para todos? Da lo mismo cualquier otra condición, todos tenemos el derecho a vacunarnos. Pero también la pandemia nos dejó otro caso, ¿no? Que no es tan bueno ni tan positivo, y que fue la repartición de cajas de alimentos cuando la gente más lo necesitaba. Y resulta que esas cajas de alimentos estaban en dependencia si las personas tenían o no tenían RUT. Porque las personas que no tenían RUT, o sea, muchas personas migrantes que habían llegado en el último tiempo al país, no pudieron acceder a una caja de alimentos. Y eso, por supuesto, nos plantea una pregunta ética. ¿Tenemos el derecho de negarle alimento a alguien porque no tiene documentos? ¿No? Es absolutamente opuesto a la política que hubo después en salud, ¿no? Son dos casos, dos ejemplos, y que nos movimos entre esos dos ejemplos, ¿no? Y decisión, digamos, de cuál de esos dos ejemplos podemos seguir para seguir avanzando en inclusión. Y el último punto, y quizás el más difícil, el más complejo, y aquí sí no hay necesariamente experiencias positivas que uno pueda buscar afuera, sino que son búsquedas y son reflexiones también que tienen que hacer cada uno de los países, es que la migración plantea una situación particular, los migrantes. El migrante es la figura del extranjero. Y el extranjero, hay un autor que es muy, muy interesante, un sociólogo que se llama Simmel, y que plantea que el extranjero es la persona que llega a vivir como tu vecino a tu casa, llega un día, ¿no? Llega y tú lo recibes como extranjero. Lo curioso es que se queda al día siguiente, y se queda después, y después, y después. Y se puede quedar mucho tiempo más, pero sigue siendo extranjero, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa con la migración y con los migrantes? Es que esa figura del extranjero no se abandona, ¿no? La comunidad, esta comunidad que definimos, ¿no? Y que nos sentimos homogéneos y nos sentimos todos parte de, siente que recibe a las personas que vienen de afuera, pero mantiene esa distancia, ¿no? esa idea de extranjería. Y eso hace de que su presencia en nuestro territorio, en nuestra comunidad, sea una presencia ilegítima. Y esto es tremendamente complejo, porque puede ser que lleve viviendo muchos años, pero su presencia, por ser ilegítima, siempre es posible de ser cuestionada. Siempre es posible de ser cuestionada. Si se porta mal, si no fue a trabajar, si se enfermó y fue al consultorio, es que están gastando muchos recursos. Es que es migrante, y los migrantes, tú sabes, siempre te pueden poner algún problema. No, es que en la escuela de mis hijos se llenó la matrícula con niños extranjeros y entonces hoy día no podemos matricular a los niños chilenos. Se reproduce de nuevo ahí esa diferencia y se cuestiona el derecho que tienen todas las personas extranjeras a tener y usar, digamos, todo el sistema público que los países tienen, ¿no? Ese cuestionamiento, esa ilegitimidad en la presencia, es algo que debemos transformar. Y es ahí donde está la pregunta central de cómo vivimos juntos entonces. Porque ese cómo vivir juntos requiere que nos reconozcamos como iguales, requiere ese mutuo reconocimiento y esa comprensión de que todos tenemos los mismos derechos. Y eso, por Dios que es difícil. Por Dios que es difícil
cuando estamos hablando de migración, porque siempre su presencia va a estar cuestionada. Entonces, el gran desafío para construir esta comunidad es replantearnos cuál era la comunidad que teníamos y es pensar entonces en nuevas formas de construir comunidades, comunidades inclusivas, comunidades donde nos reconozcamos, donde entendamos que somos todos iguales en igualdad de derechos y que todos somos parte de esa comunidad y que las personas extranjeras tengan posibilidad también de definir esa comunidad y no tengan que asimilarse o no tengan que aceptar lo que hay y tratar de portarse bien porque nunca se van a poder portar mal, porque si se portan mal va a ser un problema y los van a volver a cuestionar. Y esto permite, esta transformación en la idea de comunidad es lo único que nos va a permitir avanzar en integración, en inclusión, ¿sí?, en cohesión social, y nos permite incluso fortalecer conceptos, ¿no?, y fortalecer prácticas como ciudadanía, y nos permite fortalecer también nuestras democracias. No podemos pensar en sistemas democráticos cuando tenemos instalados de base y de bajo fracturas tan fuertes, ¿no?, que nos hacen distanciarnos, distinguirnos, excluirnos y segregarnos. Como último mensaje, entonces, es Chile va a seguir siendo diverso, esa diversidad va a seguir creciendo. Hoy día tenemos población migrante prácticamente en todas las ciudades grandes, chicas, en el norte, en el sur, en el centro. Y frente a eso, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar en esa reflexión constante y permanente, porque no es algo que sea fácil de entender, ¿no?, y requiere una reflexión constante, es cambiar de perspectiva. Es cambiar de perspectiva y dejar de seguir protegiendo esa comunidad para que nadie la vuelva a tocar ni a transformar, y entender que ese concepto de comunidad tenemos que redefinirlo y cambiarlo para que todos tengamos un espacio en él. Muchas gracias.